Durante esta última década hemos visto cómo la escritura de villanos ha caído de una manera brutal. O tenemos a los infames Emos Vengadores, o personajes cuyo pasado es tan exagerado que prácticamente el guión nos obliga a perdonarlos porque sí, usando su sufrimiento como un chivo expiatorio para olvidar todas las atrocidades que cometieron. Y créanme, eso me tiene harto, porque un villano no necesita ser un traumado incomprendido para ser memorable. Los villanos, al igual que los héroes, pueden seguir muchísimos caminos distintos. Existen múltiples arquetipos, filosofías y formas de construir antagonistas increíbles, pero hoy quiero hablar de uno de mis tipos favoritos, el villano honorable. Porque mucha gente cree que el honor pertenece únicamente a los héroes, pero hoy van a comprobar que incluso en la oscuridad puede existir un código. Y precisamente por eso, hoy analizaremos a 3 de los villanos más honorables que han marcado mi vida. La bellísima y brutal Ested, el guerrero perfecto Wamuu y el elegante caballero Sith Conde Dooku. Así que, sin más suspenso, acerrúchale a la intro. Como auténticos caballeros, primero le damos el paso a las damas. Ested, a primera vista, pareciera el típico fetiche de la militar sexy. Y sí, nadie puede negar que la belleza de esta general es prácticamente divina. Pero reducirla únicamente a su físico es no entender la profundidad detrás de esa apariencia. De hecho, Ested posee tanta complejidad que perfectamente merece un video entero para ella sola. Si lo desea, no tengo ningún problema. 10 likes y empiezo a trabajar en ese video. Pero ahora vamos a centrarnos en lo que representa dentro de su historia. Desde niña, Ested mantuvo una filosofía extremadamente clara. El fuerte vive y el débil muere. Muchos dirán, bah, eso es lo más común del mundo. Pero no, porque Ested lleva esa filosofía al extremo absoluto. Ella jamás duda en humillar a quien considera inferior. Para ella, solo quienes logran superar sus expectativas merecen formar parte de su ejército. Literalmente, escoge a sus soldados con pinzas. Y aquí es donde su apariencia seductora se vuelve todavía más peligrosa. Porque Ested sabe perfectamente que es hermosa y utiliza esa presencia como una demostración de superioridad. No por nada, Lieber la veía casi como una autoridad divina, llegando incluso a sacrificar su propia vida por ella, porque según él, Ested le entregó un propósito. Pero aquí viene lo verdaderamente magistral del personaje. Cuando Ested se enamora, nunca deja de ser una amenaza. Y eso es brillante, porque sí, ella ama genuinamente a Tatsumi, lo ama con devoción. Pero el problema vuelve a ser el mismo, su filosofía. Ahora bien, ¿qué convierte a esta mujer en una auténtica guerrera de honor? Sencillo, su batalla final contra Akame. Y para mí, estamos hablando de una de las peleas finales más espectaculares del anime. Literalmente, ambas mujeres entregan la vida en ese combate. Las dos son tan poderosas que jamás sabes quién va a ganar. Y lo peor es que terminas encariñándote tanto con ambas que ni siquiera sabes qué bando escoger. Y ahí radica la genialidad, porque Ested reconoce la fuerza de Akame, disfruta la batalla hasta el último segundo, y cuando finalmente es derrotada, no intenta atacar por la espalda, no busca una trampa desesperada, no rompe sus propios principios. Ella acepta la derrota, reconoce que Akame fue más fuerte y decide morir junto al hombre que ama. Sí, ya sé, spoileé parte del final del anime, pero justamente esa es la genialidad del personaje, porque desde el inicio, durante todo el desarrollo e incluso en su último aliento, Ested jamás traicionó su filosofía. Nada justifica sus atrocidades, pero su combate final demuestra algo importantísimo.
Un verdadero guerrero de élite está dispuesto a sacrificarlo todo con tal de vivir una batalla digna. Ahora pasamos al guerrero perfecto, Wamuu. Y les tengo que ser sinceros, hasta el momento solo he llegado a Stardust Crusaders, pero en lo poco y nada que he visto de esta bizarra y épica aventura, Wamuu se convirtió en mi villano favorito, incluso por encima de Dio Brando. Y eso ya es muchísimo decir. Ahora, ¿por qué Wamuu es tan genial? Porque desde el primer segundo se siente como un peligro andante. Con solo despertar y aplastar a los soldados alemanes, demuestra una filosofía muy similar a la de Ested. Solo los fuertes merecen su atención. El resto son simples insectos. Y eso me pareció brillante. Los hombres del pilar, lejos de sus poses extravagantes y toda la estética exagerada de JoJo's, son seres que literalmente sacrificaron todo para alcanzar la perfección. Pero aquí viene lo verdaderamente increíble de Wamuu, porque a pesar de ser un monstruo, también posee honor. Cuando Wamuu ve en Joseph Joestar a un rival excéntrico, tramposo, extraño pero leal, decide darle una oportunidad. Sí, lo obliga a entrenar y fortalecer su Hamon, pero también hace algo que incluso sus propios superiores jamás habrían hecho. Wamuu cumplió su palabra. Jamás atacó a Joseph antes del tiempo acordado. Y cuando César Antonio Zeppeli llega a enfrentarlo, Wamuu no se burla de él, no humilla su muerte y no destruye su último legado. Al contrario, sus palabras reflejan el inmenso respeto que llegó a sentir por un humano que estuvo casi a su altura. Pueden tomarlo. No es porque sea sentimental como los humanos. Para mí, los guerreros fuertes son genuinos. Los héroes también son amigos y los respeto. Sin duda permanecerás en los recovecos de mi memoria para siempre. César, fuiste un hombre espléndido y efímero como una burbuja. Y hermano, cuando escuché eso, dije inmediatamente, viejo, ya quiero ver la pelea contra Joseph. Y vaya que no decepcionó. Porque para Wamuu, una batalla no es simple violencia, es un ritual, es estrategia, es llevar el cuerpo y el espíritu hasta el límite absoluto. Y durante todo ese combate, ambos contendientes entregan lo mejor de sí mismos. Sí, Joseph termina ganando gracias a su ingenio e improvisación, pero el hecho de que incluso él mismo se corte la mano para derramar sangre y permitir que Wamuu viva un poco más, demuestra el enorme respeto que llegó a sentir por él. Y aquí es donde Wamuu termina de convertirse en leyenda. Cuando los subordinados de Cars intentan asesinarlo, Wamuu los elimina. ¿Por qué? Porque Joseph fue un guerrero digno. Le entregó la batalla más gloriosa de toda su existencia. Y lo mejor de todo es que Wamuu jamás se arrepiente, nunca llora y nunca se victimiza. Al contrario, le alegra haber vivido lo suficiente para experimentar la mejor pelea de su vida. Literalmente, en su lecho de muerte, le entrega su bendición de guerrero a Joseph. Y aunque Joseph no derrama lágrimas, el hecho de realizarle el saludo militar demuestra algo importantísimo. Para él, también fue un honor luchar contra Wamuu. Y por eso, a diferencia de Cars, cuya derrota se siente como alivio, la muerte de Wamuu realmente duele, porque él demostró algo que hoy muchos escritores olvidaron. Un villano puede tener un código, puede respetarlo hasta el final y puede morir con la cabeza en alto. Wamuu murió como un auténtico guerrero y su legado sigue vivo en todos los que vimos Battle Tendency. Y ahora pasamos al verdadero caballero Sith, Conde Dooku. Y como siempre, voy a ser completamente sincero. Desconozco gran parte del canon expandido de Star Wars, pero aún así, eso no me impidió investigar lo suficiente para este video. Incluso tomando únicamente las películas, podemos entender perfectamente tanto la personalidad como la tragedia de Dooku. Desde el primer instante, Dooku impone respeto. Su elegancia, su postura
su forma refinada de hablar, todo en él transmite aristocracia, y eso ya lo separa completamente de otros Sith, porque a diferencia de Darth Maul, Darth Vader o incluso Palpatine, Dooku jamás se siente como un monstruo descontrolado, ni siquiera como alguien particularmente arrogante. Simplemente se comporta como un hombre culto que decidió luchar por sus ideales. Mientras muchos Sith parecen mercenarios o asesinos impulsados por puro odio, Dooku se siente como un auténtico esgrimista de élite. Y la forma de su sable láser lo confirma perfectamente. De hecho, las empuñaduras curvas existen en la esgrima real, lo que ayuda a reforzar esa sensación de precisión y elegancia en combate. Por eso cuando Dooku pelea, no parece una masacre, parece una danza. Ahora bien, ¿por qué un hombre tan refinado terminó cayendo al lado oscuro? La respuesta es simple. Porque estaba profundamente decepcionado del rumbo que tomaban tanto la República como la Orden Jedi. Dooku sí creía en un cambio para la galaxia. El problema es que terminó atrapado en la manipulación de Palpatine. Y aquí viene algo fascinante del personaje, porque la conversación que tiene con Obi-Wan Kenobi en el episodio 2 demuestra que Dooku todavía conservaba parte de su idealismo. Literalmente le entregaba pistas sobre la existencia del Lord Sith que controlaba la República. Pero los Jedi ignoraron sus palabras. ¿Por qué? Porque confiaban ciegamente en la pureza de su propia orden. Y ahí es donde Dooku se vuelve trágico, porque en el fondo él veía venir el desastre. Dooku fue un visionario, pero muy pocos entendieron lo que realmente sacrificó. Y eso también se refleja en sus peleas. Y en su enfrentamiento contra Anakin Skywalker y Obi-Wan, Dooku pudo haberlos eliminado rápidamente, pero no lo hizo. Los puso a prueba, quería medir su potencial, y aunque los derrotó, jamás dejó de verlos como futuros rivales dignos. Mientras que en su duelo contra Yoda ocurre algo todavía más interesante. Cuando levanta su sable frente a él, se percibe que aún existe respeto hacia su antiguo maestro, y eso vuelve el combate muchísimo más especial, porque no es solamente una pelea entre Jedi y Sith, es el choque entre dos filosofías. Por eso, honestamente, su muerte en el episodio 3 siempre me pareció demasiado anticlimática para un guerrero de semejante nivel. Y sinceramente creo que si Dooku hubiese sobrevivido, podría haberse convertido en una pieza clave para derrotar a Sidious y reconstruir la galaxia, porque Dooku conoció ambos extremos, la rigidez Jedi y la corrupción Sith. Por eso no me cabe duda de que habría sido un maestro increíble para Anakin. Tal vez incluso el verdadero equilibrio habría llegado mediante la política, la sabiduría y el diálogo, tal como siempre pensó el Conde Dooku. Y por supuesto, gran parte de esto funciona gracias a la actuación magistral de Christopher Lee, que en paz descanse. Porque Lee no solo interpretó a Dooku, le entregó elegancia, autoridad y una presencia mística irrepetible. Y considerando que él mismo era literalmente un caballero en la vida real, el papel le quedó como anillo al dedo. Por eso siempre le guardaré un enorme respeto al Conde Dooku, porque no todos los villanos necesitan ser monstruos de pura maldad. A veces, los antagonistas que más legado dejan son aquellos capaces de mantener el honor incluso en la oscuridad. Después de analizar a estos tres gigantes, creo que queda bastante claro por qué dejaron semejante legado. Ested, Guamu y Dooku no fueron grandes villanos únicamente por ser fuertes, tampoco por verse geniales, ni siquiera por ganar peleas. Dejaron huella porque cada uno poseía algo que hoy muchos escritores parecen haber olvidado: presencia, filosofía, dignidad y un código propio. Los tres eran amenazas reales, pero también eran personajes capaces de transmitir respeto. Y eso es justamente lo que diferencia a un villano con legado de uno genérico que solo existe para llenar minutos en pantalla. Porque los villanos memorables no necesitan justificar cada atrocidad con un trauma exagerado. No necesitan gritar constantemente lo malos que son, ni tampoco actuar como adolescentes furiosos disfrazados de filósofos. Los grandes antagonistas simplemente viven según sus ideales, aunque estos ideales los condenen. Y eso fue exactamente lo que hizo tan especiales a estas leyendas. Ested jamás traicionó su filosofía,
Wamo murió como el guerrero perfecto, y Dooku cayó defendiendo una visión de la galaxia que nadie quiso escuchar. Por eso seguimos hablando de ellos, porque un verdadero villano no solo debe generar odio o miedo, también debe dejar una marca imposible de olvidar. Y créeme, el honor en la oscuridad a veces puede ser muchísimo más impactante que la luz misma. Yo soy Alan Dave Thompson Cooper y espero que este video haya sido de su agrado y puedan apreciar el arte de las buenas escrituras. Muchísimas gracias por todo su apoyo y bendiciones para todos ustedes.